Estamos en contacto con el juez Leandro Estrada, que le agradecemos muchísimo. Como siempre, lo reitero, un juez que no tiene ningún problema en hablar con los medios de comunicación y que lamentablemente no es algo común, por eso reiteramos el agradecimiento en forma permanente. El juez Leandro Estrada fue quien finalmente ordenó el desafuero, procesamiento y la prisión preventiva del senador Ariel Rosendo. Doctor Leandro Estrada, desde CNN Radio, desde el diario chorrillero.com, los saludamos. Nino Romero los saluda. Buen día, ¿cómo anda, doctor? Hola, buenos días, Nino, y buenos días a tu equipo. Nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo sigue este pedido? No tenés que agradecerme porque yo soy así, hablo con todo el mundo. Está bien, gracias. Y tampoco me gusta que me digan doctor Nino. Decime Leandro. Leandro, ¿cómo sigue este pedido? Yo ayer resolvimos, había que resolver la situación procesal de quien resultaba imputado de 3 figuras criminales. Ayer se dictó el procesamiento del ciudadano Ariel Rosendo por 3 figuras criminales en concurso ideal, como te decía, sí. Por un robo doblemente calificado, por ser en infracción, con infracción o fractura, y por ser en poblado y en banda. Es un carácter de coautor y como autor de los tipos penales de desobediencia a una orden judicial y violación a las medidas antiepidémicas. Esos tres tipos penales en concurso ideal, lo que indica arroja una escala penal de 10 años de prisión en el máximo y un mínimo de 3 en el mínimo, ¿sí? Sí. En consecuencia, en función de esta escala penal y otras circunstancias coyunturales en el proceso, dispuse también la prisión preventiva, porque entiendo que en el caso de arribar a una condena no va a ser de ejecución condicional, fundamentalmente por el daño que se ha provocado en la ejecución de estos hechos, por lo cual, en consecuencia, como le decía, dispuse el encarcelamiento preventivo, y como el procesado es, en su carácter de senador, tiene para sí lo que se denominan inmunidades parlamentarias, que son 3, en realidad: la inmunidad de arresto, la de jurisdicción y la de opinión. Tuve que reiterar el pedido de desafuero para poder ejecutar la medida cautelar, porque la inmunidad de arresto está clara en la Constitución nuestra de las provincias. Las demás las vamos a debatir, las vamos a discutir, y inclusive hasta debates parlamentarios puede haber, pero la inmunidad de arresto es clara. Ningún magistrado puede adoptar ninguna medida de coerción personal, cualquiera sea, el arresto, la detención, la prisión, inclusive hasta la prisión domiciliaria, no se pueden adoptar en la medida en que no se haya ganado el fuero o que la Cámara respectiva otorgue el desafuero. Leandro, nosotros especulábamos desde nuestra ignorancia jurídica. Llega a tu pedido de Cámara de Senadores, hay que darle ingreso, se demoran en darle ingreso. Después hay que tratarlo en comisión, se demoran en tratarlo en comisión. Después no sesionan por falta de quórum, todo para no tratar el tema. Ante esa hipótesis de juegos que estamos haciendo, teniendo en cuenta los antecedentes de los personajes que están en el caso, ¿el juez puede hacer algo? No. Uh-huh. No, yo tengo que respetar las normas constitucionales que disponen con claridad este procedimiento. Este es un procedimiento constitucional. Correcto. El procedimiento de desafuero es un procedimiento constitucional, me escapa a mí. Yo simplemente tengo que limitarme a cumplir con estas normas y solicitarlo. Después es algo de lo que yo no puedo manejar, no tengo facultades tampoco para intervenir y tengo que respetarlo. Perfecto. Y constitucionalmente, sí, procesalmente tampoco tengo un instrumento para evitar una cosa similar. Ya nos excede, y justamente esto en función del principio de independencia de poderes, ¿no? Yo creo que inclusive alguna norma que le otorgara un poder a un juez para poder intervenir en una cosa de esta naturaleza sería inconstitucional, porque hay una violación de la división de poderes. Antonella Camargo dialoga contigo, Leandro.
Buen día, doctor. Recién hacía... Buen día, Leandro, perdón. Sí, es para los dos. Bien. Es para Antonio y para mí, ¿no? Muy bien. Es para todos. Para todos. Gracias. Anotamos. Gracias, anotamos. Recién hacía alusión a los daños que había provocado y que involucran estos 3 delitos que cometió el senador Rosendo. ¿Cuáles son las penas que se prevén en estos 3 delitos? 3 a 10. 3 a 10 Porque años, perdón. 3 en el mínimo, la escala penal mínima Sí. indica 3 años Ujú. y la escala penal máxima indica 10 años. Es grave. Sí. Al ser concurso ideal, en realidad se aplica la pena del más grave, que sería la del robo calificado por infracción Sí. o fractura y en poblado y en banda. Como no hay un concurso material, hubiera sido más grave el hecho. Pero es una escala penal grave. Vos recordad que las penas de prisión en nuestro derecho penal superiores a los 3 años son de cumplimiento efectivo. Sí. No son sometidas a la ejecución de pena condicional. De manera que a vos, en un futuro juicio oral, o a cualquiera, ¿no es cierto?, Claro. que esté imputado a este delito, lo condenan 3 años y 2 días, esa pena es de Ejecución. cumplimiento efectivo. Bien. Y en este tiempo, hasta que el Senado le otorgue el desafuero, ¿la defensa de Rosendo puede hacer algún tipo de apelación o presentación para que no se lleve adelante la detención? Sí, por supuesto. Tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, está previsto que lo podrían llevar adelante. Sí, puede interponer recurso de apelación. Tiene una gama de recursos procesales previstos para impugnar esa resolución, naturalmente. Recién también decía que, teniendo en cuenta que aún cuenta con los fueros, él no podría tener tampoco una prisión domiciliaria. Más allá de que debe firmar cada 10 días, en este tiempo, ¿él tiene que declarar algún domicilio o tiene que permanecer en algún lugar? No, nosotros, la única forma de fiscalización que tenemos del control, en función de estas limitaciones constitucionales, es esto de que firme el libro de procesados. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de inmunidad de arresto, que está previsto en la Constitución, en el primer párrafo del artículo 125 de la Constitución Provincial, que vale aclarar, no es la única constitución la única constitución provincial que lo tienen casi todas las provincias del país, incluido la Constitución Nacional. Es clarísimo el primer párrafo del artículo 125, cuando dice: ningún legislador puede ser arrestado desde el día que asume sus funciones hasta que finalice, salvo caso de delito que sea de flagrante ejecución. Esto significa, ningún legislador puede ser arrestado, pero en realidad se refiere a cualquier medida de coerción personal, lo protege contra cualquier medida de coerción personal, sea el arresto, sea la detención, sea la aprehensión, sea la demora, sea la prisión preventiva y sea la prisión condenatoria. Yo entiendo incluido una prisión domiciliaria. Es una forma de preservar la libertad del legislador, la libertad ambulatoria. Cualquier medida restrictiva de esa libertad ambulatoria tiene que ser removido el obstáculo constitucional del privilegio o de la inmunidad. Doctor, y Leandro, teniendo en cuenta la presentación, que se realizó en su momento para quitarle los fueros al senador y que, fue rechazada por los senadores, esta negativa, de cierta manera, ahora está demorando que él pueda ser detenido o no facilitó el accionar de la justicia? No porque es una norma constitucional. Si yo te tengo que responder, sí, desde el punto de vista práctico, lo que limitó que el ciudadano que cometió este delito estuviera detenido en el primer momento es la propia Constitución provincial. uh-huh. ¿Se entiende? Porque la que protege y la que genera el privilegio constitucional de la inmunidad es la propia Constitución. Probablemente en circunstancias normales, o de una persona que no tuviera inmunidad legislativa, hubiera estado detenido o hubiera sido arrestado mucho antes, claro. Pero eso no deja de ser una hipótesis. Si vos me decís, en la práctica, ¿por qué? Porque está la norma constitucional. Bien. Uh-huh. Muy bien, No, Diego Masi. Le iba a decir doctor, pero me acordé que es Leandro. Bien. La consulta es, ¿usted en cuánto tiempo está remitiendo la información a la Cámara de Senadores? Hoy mismo. Bien. ¿Y Hoy. cuáles son las expectativas sobre lo que usted envíe?
No tengo expectativas. No las Bien. tengo que tener tampoco porque no es mi función. Bien. Yo tengo que ser respetuoso de independencia de poderes. Estas inmunidades tienen un objetivo que habrá que discutir hacia el futuro, si en Argentina las tenemos que seguir manteniendo, Bien. con qué objetivos se mantienen. Ujú. Pero yo simplemente tengo que limitarme a respetar las normas constitucionales, sus procedimientos constitucionales y no te generar ninguna expectativa. Simplemente, si se acuerda el desafuero, ejecutar la medida. Si no se acuerda, la medida quedará pendiente. Es una cuestión estrictamente jurídica para mí. No hago otro análisis Bien. más que jurídico porque no me corresponde, ¿no es cierto? No, Ujú. más allá de la opinión personal que puede tener uno. Sí, que es inclusive individual sobre y cada uno. Claro, sí, inclusive sobre la conveniencia de que yo si vos me preguntás personalmente, creo que debe hacer una reforma constitucional. Ujú. Pero no solo acá. Sí, a nivel nacional y de otras eh, provincias. Estamos... Mientras tanto, pero digamos, tampoco hoy es tampoco hoy es una cuestión que sea tan urgente en el marco sanitario. Entonces, hay opiniones personales puedo tener al respecto, pero no solo me tengo que limitar a respetar este procedimiento. mientras tanto, digamos, determine la Cámara qué hacer, Rosendo debería firmar el libro de procesados. Sí, Bien. porque procesado está. Exacto. Como acto procesal existe. O sea, cada 10 días se tiene que firmar el libro. Si una vez no va, ¿qué pasa, doctor Leandro? Y habrá que intimarlo a que lo firme, veré en el supuesto que ocurra. Bien. Ajá. No quiero hacer tampoco un No, más vale, un juicio pero... de valor sobre algo que no ocurrió, No, pero pero jurídicamente, ¿qué hace el juez si alguien no sí, cumple eso? pocas armas tengo. Ujú. Le atribuiré el incumplimiento, sí podré tomar alguna medida en relación al incumplimiento de la resolución judicial. Estaría desobedeciendo una nueva resolución judicial. ¿Se dispone desde el juzgado alguna vigilancia especial sobre el procesado para tratar de evitar que se fugue, por ejemplo, de No. la provincia? No. No. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo? No, pensaba que no agarre hachas, tampoco, eso no puede hacer nada el juez. No, que vaya. No lo queremos meter en ese comentario. El comentario fue si se lo podía vigilar también que no vaya a comprar agarrar hachas, nada más, pero una Usted ironía no se que exprese no tiene nada que ver. El juez penal de Villa Mercedes, Leandro Estrada, ha estado dialogando con nosotros con la amabilidad de siempre. Un abrazo grande, que tenga un muy buen día. Y la segunda circunscripción judicial, ¿está trabajando normalmente con el tema de la pandemia? Sí, estamos naturalmente con limitaciones que forman parte de medidas anteriores, ¿no es cierto? Uh-huh. En términos de que hay un sector de empleados que están exentos de venir a tribunales porque están dentro de los grupos de riesgo, de los eximidos de venir porque son, por ejemplo, madres con hijos en edad escolar, etcétera. Estamos trabajando de manera presencial, pero con las limitaciones propias de la cuestión sanitaria, ¿no? Claro. Decir que estamos trabajando normalmente no es correcto, no se está trabajando normalmente, pero no ha sido no es voluntad nuestra, Perfecto. por decirlo de alguna forma. Leandro Estrada, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande. No, para nada, hasta luego.